Dios le bendiga. Bienvenido a nuestro programa, a nuestro podcast, ¿verdad? El primer podcast de Shekina. Yo tengo una emoción porque ha sido un programa que ha crecido en el corazón de Dios, después fue ministrado a nosotros y estamos más que agradecidos con el Señor hoy iniciar los planes de Dios. Como Dios siempre se cumple. Hace un año que ya Amén. le iba dicho la palabra y hoy es el primer día de su palabra en su Sé que a través de este programa van a haber muchas restauraciones. Dios va a hacer cosas grandes y tengo la fe de que Dios va a romper parámetros y que su espíritu va a llegar a cada uno de ustedes. Hoy estoy aquí con unos hermanos en Cristo, amigos míos de hace mucho tiempo. Les voy a dar la oportunidad que ellos presenten. Que les bendiga a ustedes, hacer ser parte de, de este equipo, hermano, sé que será de gran bendición para cada uno de ustedes, que sientes que cada palabra sea ministrada, también compartan para que así también haya otras personas que puedan disfrutar Amén. de lo que Dios hará. Amén, eso es. Amén. Amén. Dios le bendiga. Mi nombre es Mario Peralta, siervo del Señor y estamos mucho más que agradecidos de pertenecer a este gran equipo, el cual todos tenemos un pensamiento, un propósito en común, diría, que es el llegar a las vidas que tienen la necesidad, que Amén. muchos no han escuchado de Sí. Dios, que se han ministrado, así como nosotros hemos recibido del Señor, como conocemos del Señor. Queremos por gracia llevar la palabra de Dios a aquellos que no la han recibido y también a aquellos que la han recibido, pero donde se no son comunes para muchas personas y una palabra que Dios traerá fresca según la necesidad del oyente, porque el dueño de todo es el Espíritu Santo de Dios. Y el que conoce la necesidad de cada uno de nosotros, él sabrá de qué nosotros deberemos, estaremos hablando. Amén. Y es un placer para cada uno de nosotros ser parte de lo que es el propósito de Dios Amén. aquí en la tierra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como dijeron, mi nombre es Cintia Guzmán. En este programa queremos que sepan que este programa sí, nosotros estamos aquí, pero es dirigido para todo el mundo, para todo el creyente. Queremos que dejen sus comentarios, que digan sus opiniones, que digan sus preguntas, que nosotros aquí también estamos para contestarle, conforme como diga, ¿verdad? Y me da mucho gozo porque así como se llama Shekina, sabemos que es la presencia de Dios. El tema de hoy será la cruz. Amén. Tanto, ¿verdad? Entonces cuando el Señor me dice la cruz, digo yo, wow. Y literalmente como tú traiste tu presencia a la tierra, es el primer tema del programa. Y sabemos que la cruz, cuando veamos la cruz, hay muchísimos pensamientos, ¿verdad? Llega el desacuerdo, llega de amor, llega de muchísimas cosas que pasan cuando pensamos en la cruz o lo que. Y creo Así es. que para cada uno de nosotros en específico, para mí en lo personal, la cruz, aparte de que yo sé que es el plan de redención, que yo entiendo que ahí fue que nuestro Señor, ¿verdad? Nos dio el acceso al Padre directamente. Todo eso que sé que ya es la cruz, para mí es el acto de amor más grande que he podido. Yo como Amén. madre personalmente no creo que nunca yo he puesto un hijo mío en una cruz. Y mucho, entonces para mí cuando yo miro a la cruz, sí cabe como la película Pasión de Cristo, ¿verdad? Nos da muchísima emoción y todo el mundo comienza a llorar Claro. porque sabemos, sí, literalmente que el Señor pasó muchas Un dolencias, gran ¿verdad? sacrificio. Amén, sí. Pero cuando yo lo veo, mi corazón se llena de amor. Porque yo digo, wow, qué tanto me ama mi Señor que se subió en esa cruz, aún sabiendo cuánto yo le iba a fallar. Porque como creyente le Sin fallamos merecerlo. A a diario. diario. Así es. Y él, o sea, él voluntariamente se subió en esa cruz y dijo, tú sabes qué, no me importa, yo lo voy a hacer por Cintia, por Mario, por Mari, por todo el que nos está viendo ahí, ¿verdad? Y para mí eso me llena a mí
de esperanza, viendo el Dios que tengo, Amén. lo amoroso que es, que no tiene interés en cuanto a nosotros. Y a mí me llena, no, quizás suena funny, pero me llena de gran gozo saber que tengo un Dios tan grande y tan amoroso, ¿verdad? Amén, así es. Es algo inexplicable. Tú mencionas la palabra amor. Por eso la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo, al hombre, a cada criatura, al que ya nació, al que ya murió, al que ha de nacer, ya está siendo amado por Dios, Wow. porque la esencia de Dios es el amor. Amén. Eso Y es la así. palabra no se puede contradecir. Entonces, Dios de tal manera nos amó que se entregó. Y como tú dijiste, siendo madre, ¿cómo tú vas a entregar a tu hijo? No, es ilógico. Tú dirías, no. Por alguien que si ni se lo ves- merece. Porque exacto. somos Exacto. merecidos. No somos Incluso, merecedores, ¿verdad? incluso vemos en la palabra cómo Dios envió a que se sacrificara a su hijo, Abraham, que sacrificara a su hijo, ¿verdad? Y él lo pensó muchísimas veces, demasiado, pero Dios no. Dios nos ama de tal manera que Él dijo, voy a entregar a mi hijo por ustedes. Amén. Y para mí, en lo personal, yo veo la cruz, así como tantas definiciones nosotros podemos darle. La cruz es amor, sí. La cruz es redención. La cruz es reconciliación, es salvación, es vida. La cruz lo es todo para cada uno de nosotros que creemos en el Señor Jesús. Y hablando de lo que es reconciliación, sabemos que en Génesis se habla de que había una relación directa de Dios y el hombre y esa relación se rompió. Entonces la palabra me enseña en Romanos que por uno entró el pecado. Pero aquí en la cruz, por uno ahora, a través de Jesucristo, obtenemos vida. O sea, yo lo veo como vida, lo veo como una reconciliación que se rompió. Y así nos puede ministrar a cada uno de nosotros, tanto como lo que ya hemos recibido de Él, como lo que no han recibido de Él. Exactamente lo que Dios hace, que Él Porque- hace una situación, un escenario de muerte, de sacrificio, y lo Exacto. convierte en vida, lo convierte en Exacto. paz, lo convierte en un plan dirigido al propósito de Él, ¿verdad? Exacto. ¿Y qué diría? Que cuando todo estaba perdido, la cruz fue Aleluya. así mismo como Jesús fue o es el único mediador. La cruz fue el lugar en donde se hizo el gran sacrificio, a donde fue el cordero inmolado a entregar su vida para que nosotros que la habíamos perdido a través de él, hoy obtuviéramos vida. Y no cualquier vida, sino vida en abundancia, vida eterna. Eterna. La cruz es vida. Amén. Para mí, es la confirmación de su amor. Para mí es el perdón, es la nueva oportunidad para cada uno de nosotros, Amén. porque sabemos que la cruz, para en esos tiempos de los romanos, la usaban para llevar a una persona que había cometido un pecado, para morir. Y verdad, Para los y criminales, exactamente, para, ajá, y Para no tan- castigar. para exacto. castigar. Entonces era una muerte tan lenta y dolorosa, Ujú. pero vino Jesús y le dio un nuevo significado Wow. a la Un cruz. nuevo sentido. Exactamente. Pero ¿verdad? profundamente. Y él tomó eso, lo que era usado Como maldición. exacto. Exacto. Él Y lo lo comenzó a usó meter. para que nosotros entendamos que su amor sobrepasa todo entendimiento, sobrepasa toda barrera. Ujú. Y tomó esa cruz, ¿verdad? Porque también tenemos que pensar lo que él hizo. Ahí quedó, como yo le estaba diciendo a los muchachos antes, de que ahí quedaron lágrimas, pensamientos y todo, porque al final del día Jesús era humano. Amén. O sea, Exacto. estaba en un estado 100% humano. hombre. Entonces, al ver que él hizo eso, ahí él sufrió. Imagínate, él subido ahí arriba, mirando todo el mundo mirándolo. La Ujú. vergüenza, La porque vergüenza que le hicieron pasar, pero eso no le importó. Eso no le importó. Él dijo,
esto no me importa, yo voy a mirar más allá. Él tuvo nuestra vida en su mente y a mí eso para mí tiene un significado que yo meditaba en eso en mi casa y yo decía, Dios mío, pero wow, Ujú. qué amor tan profundo tú tienes para con cada uno de Tú nosotros. Así sabes que es. la palabra dice que carguemos nuestra Ay, cruz, sí. ¿verdad? Y sigamos en Ujú. pos de Él. Cuando usualmente sabemos que lo que significa muchas veces, que muchísimas cosas que lo que quiere decir es como de la manera que tenemos que vivir, que tengamos que sacrificar muchísimas cosas. Pero Ujú. cuando vemos el significado de la cruz, como los romanos lo usaban, eso me ministró mucho también cuando estaba estudiando sobre esto, porque dice que era una muerte lenta, Sí, así. Ujú. Y entonces digo yo, pero así mismo nosotros tenemos que morir en el Evangelio. Entonces ay, la sí. cruz no es solamente cargar el sacrificio, sino cárgala para que muera lentamente a diario, para que Dios pueda seguir creciendo. Ay, sí. Cuando yo Así eso, es. de una vez yo hice una reflexión, yo digo, wow, pero así nosotros el camino Ujú. también. Cada vez Santo. que vamos cargando nuestra cruz, nos vamos muriendo un poco más. La cargamos y se muere el ego, la cargamos y se muere el orgullo, la cargamos y se muere tantas La cosas en nosotros diario. autosuficiencia, todo se va Y yo digo, muriendo wow, ahí. pero Ujú. este versículo ahora tiene otro significado Ay, para mí. santo. Ujú. Ahora es que yo cargue esto para que yo siga muriendo también. No es Ujú. solamente para Exacto. que sea digna de ir atrás de él, sino para que yo también sea crucificada juntamente con él. Ujú. Así es. Es que lo dice. Y, Que, y yo diría que también hay muchas maneras en las cuales se describe la cruz o tiene un diferente significado para ciertas personas. Mm, Porque como mencionó Kismari, para algunas personas la cruz es una maldición. sí. La cruz es simplemente sufrimiento. La cruz es simplemente un signo de terror. mm, Y sí, en parte se pudiera ver así, pero no fue para eso que el fin de la cruz. Y vemos que en la antesala de nuestro Señor Jesucristo ir a la cruz, todo lo que Él padeció. Y vemos que llegó un momento donde Él sufrió tan profundamente que Él sudó como sangre. wow. Y en ese momento, él que tenía una conexión profunda, directa con el Padre, él sabía el propósito que él tenía aquí en la tierra, de que él tenía que llegar Claro, a porque esa cruz. muchísimas veces querían venir a intervenir el propósito. Y él le decía, Exacto, apártate de mí, Satanás, yo voy para allá. exacto. O sea, que por Así más es. y disculpen a lo que piensan, lo piensan de esa manera, de que es como, la ven como una maldición, pero no. Porque ese sufrimiento, aunque se ve tan terrible, tan mal, y como iba diciendo, aunque el Señor que sabía que el propósito de su Padre, de nuestro Padre, era llegar a esa cruz no era para llegar a una maldición. Esa cruz era totalmente para una bendición. Y no solamente una bendición, sino una victoria. Wow. ¿Por qué? Porque así como nosotros debemos cargar nuestra cruz y seguirle, así como nosotros tenemos que padecer, que tú mencionaste, Cintia, así mismo Él padeció. Y Él nos dejó escrito en su palabra que nosotros vamos a tener que padecer por Por Él. él. Yes. Pero Él padeció, lo sufrió todo, pero Él llegó a la cruz. La cruz no puede significar para mí una maldición. La cruz tiene que ser una victoria porque Él murió, pero resucitó. Amén. Y Él murió y resucitó y nos dejó dicho a nosotros que juntamente con Él, si morimos juntamente con Él, si padecemos juntamente con Él, si lo sufrimos todo por Él, para Él, lo entregamos todo por Él, también vamos a obtener vida y resucitaremos así mismo como Él lo hizo. Amén, eso es así. Así que yo veo la cruz como una victoria. Amén, eso es. Yo veo Fue una victoria. es Y imposible sin que la embargo, veamos como algo malo. y es tanta la victoria que es el plan del principio de Ujú, Génesis. ujú. Entonces lo que pasó ahí fue literalmente como que llegaron a la meta. Dios llegó a su Exacto. meta, lo que él tenía desde el principio que quería hacer con la humanidad. Así So, es es. totalmente una victoria. Por favor, quiero recordarle que den su like, su comentario. Y hoy tuvimos algunos problemitas, estamos por aquí, pero sí vamos a tener nuestro YouTube activo. El tercer miércoles de este mes tendremos otro programa y le invitamos desde ahora que vayan y se animen a ver ese programa, dejen sus
preguntas, que nosotros estamos aquí para interactuar con ustedes también. Queremos que ustedes también nos digan su punto de vista, porque este programa, como dije, sí, no es solamente para nosotros, sino para ustedes. Amén. So, pueden comentar, pueden decirnos qué significa la cruz para Para cada ustedes. uno de ustedes. Y así como pueden hacer un comentario de qué significa la cruz para ustedes, también pueden preguntar si tienen alguna duda. Amén. Pueden hacernos preguntas, como dijo nuestra hermana Cintia, y con la ayuda del Señor, con la ayuda del Amén. Espíritu Santo, nosotros estaremos respondiéndole. Amén. Amén. Sí, y como estaba diciendo acerca de lo que él padeció también antes de llegar a la cruz, porque fue un proceso. Vemos también cuántas veces lo latigaron, Ujú. lo escupieron, me imagino que le dieron sí, entonces cuando vemos eso de nuestro Padre, ¿verdad? Sabemos que eso no le impidió a él llegar a la cruz. Como estaban diciendo aquí, hermanos, que él tenía una meta, ¿verdad? De poder darnos esa redención, ¿verdad? Porque Amén. imagínense sabiendo que él iba a hacer esto, aunque nosotros, porque lo vemos desde antes, ¿verdad? Sí. Desde el principio, lo vemos con Caín, todo lo que aconteció, pero todavía él no le importó eso y siguió y llegó a la cruz. Y me impacta algo que yo estaba leyendo en Juan, donde eh, cuando él está dando estos versículos donde él prepara a su madre, ¿verdad? Y le dice al discípulo a quien él amaba, le decía, mujer, he aquí tu hijo. Después le dice al discípulo, he aquí tu madre. Después vemos todo el proceso que él tuvo que pasar, donde después de eso, él se quejó, dijo, tengo sed. Imagínese ese sol, ese resplandor Ujú. fuerte. Porque nosotros cuando nosotros nos cortamos o cuando tenemos una llaguita, ya eso no arde. Imagínate él que tenía su cuerpo Oh, desde no. arriba hasta los pies. Completamente Com- lacerado. Era llaga, Sí, era cortaduras, una sangre. tortura extrema. Sí, entonces él estaba derramando tanta sangre. Lo sabemos que llega un punto donde los mismos doctores dicen que llega un punto donde nosotros sangramos tanto que morimos porque que no tenemos una cierta cantidad de sangre que podemos Exacto. perder. Y él perdió toda esta sangre. Y con todo eso decía, tengo sed. Y después al final concluyó con consumado es. Ujú. Amén. ¿Sabe por qué? Que aún las palabras que dijo en la cruz eran clave. Sí, Porque vemos cuando dice tengo sed, vemos en Juan 7:37 que él le hace una invitación a todo el que esté en pos Ujú. de él y beba del agua eterna. santo. Amén. Amén. Cuando dice consumado es lo mismo que estaban hablando del principio. Ujú. Que él sabía que ha llegado mi victoria. Aquí llegó, como quien dice, como nosotros decimos en la iglesia, mi parte. Amén. Amén. ¿Verdad? Así es. Santo. Entonces, todas las palabras eran claras. Todo lo que él estaba Ujú. diciendo, porque él sabía lo que él estaba haciendo. Y esa Sí, muerte era tan aterradora Dios. que era como lo primero que hacía, y lo que tú dijiste, con la sangre, que comenzaba como a sofocarla, se le iba y ahí comenzaban todos los órganos Ujú. A fallar. wow. Y cuando nosotros Exacto. vemos eso, es una reflexión literalmente a veces en la vida cristiana, como nosotros bajo como tanta opresión, una cosa, pero no es más grande que el sacrificio que No. Dios hizo. Eso sí, creo que también nos sirve como reflejo a nosotros como creyentes, Ujú. de cada vez que estamos pasando una situación incómoda, una situación donde no tenemos respuesta, donde nos sentimos sofocados, donde nos sentimos que a veces la verdad hay que decirla, que a veces nos sentimos que Dios está lejos de nosotros, está. Sí, Exacto. Volver a la cruz, así. Exacto. Y no que no volver a la cruz. tan solo eso, Amén. no, sino que él también en una parte le dice al Padre, ¿por qué me ha-?" ¿Ves? Imagínate si él sintió eso. Nosotros. Imagínate nosotros. Ujú. Nosotros sentimos eso también de vez en cuando. Porque ¿quién nos asegura de que este camino es, como dicen, light? No es light. Para No, nada. todo lo Nosotros contrario. pasamos, Para padecemos. nada lo Entonces, es. eso es bueno porque cuando vemos esto del Padre, que Él dice eso, nos da a entender de que también nosotros vamos a padecer, pero que tenemos
a quién acudir. Ujú. Amén. Que lo que él hizo en la cruz no fue en vano. Para nada. Amén. Así es. Y nosotros vemos a través de los evangelios que Jesús es nuestro maestro. Amén. Así es. Eso es así. Y maestro, maestro de maestro. O sea que cuando vemos a Jesús, cuando vemos la cruz, cuando vemos su vida, nosotros tenemos que verlo de la siguiente manera, y es que Él es un maestro, es nuestro ejemplo. Eso Es sí de quien nosotros aprendemos. O sea que sin importar las circunstancias que Jesús estuvo, que Él pasó, su manera de Él seguir adelante siempre fue recurrir al Padre. Ahí sí. Ah, Subió al monte y siempre subía al monte a orar, y orar. siempre se apartaba, aunque andaba con los discípulos siempre. Él siempre se apartaba a orar. O sea, que él estuviera preocupado, aunque no lo mostrara, estuviera ansioso, porque cuando él subió, que dijo, que yo mencioné anteriormente, subió y sudó hasta lágrimas de sangre, él dijo: Padre, pasa de mí esta sí, copa. sí, Pero es que no. posible. Sí es posible. Si es posible, Ajá. pero que se haga tu voluntad Ujú. y no la mía. O sea que Ahí en no- ese Ahí nos momento, está diciendo también Que que, él- tengamos mucho cuidado, que que- siempre estemos pendientes, que sea la voluntad de Dios en todo tiempo. sí, claro. exacto, Porque él, con todos esos dolores que tenía físicamente, todavía salir de él, decir que se te haga tu voluntad. Cualquiera de nosotros dice: Exacto. Señor, por favor, no. y hablando de cargar la cruz, yo creo que ahí es donde nosotros vemos el ejemplo más grande del negarte a ti mismo. Ujú. Porque el es decir: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, ya yo no aguanto más. Wow. Esto es un sufrimiento demasiado terrible. Yo he pasado demasiado. Esto es algo que ya él, siendo 100% hombre, ya él no aguantaba más. Tanto padecimiento, tanto sufrimiento, y no había sido latigado ni nada por el No. estilo. Pero ya él sabía por lo que tenía que pasar, de llegar a una cruz. Y ahí él decir que se haga tu voluntad. O sea, O la obediencia. o sea, 100. me niego totalmente a lo que yo quiera o a lo que yo pueda decir es mucho para mí, siempre y cuando se haga tu voluntad. Y ahí está nuestro error, que nos olvidamos, De la voluntad. y cuando a veces miramos la cruz, la miramos, pero para salirle corriendo. Señor, pesa demasiado esa cruz Sí. para mí. Déjame cortar un pedacito. Y también vemos esto como otro ejemplo más. Sí. Cuando vemos que Jesús iba cargando su cruz, Se caía. él se caía. Yes. Pero se levanta. Pero ¿qué sucedía? Se levantaba. Así nos sucede a cada uno de nosotros. Eso hace. El creyente que diga que nunca se ha sentido decaído, que nunca se ha sentido desanimado, hay que revisarlo. No. No, hay que darle un galardón, pero No, la grande, saleta ya. pesado, gigante. Claro, porque si el Señor 100% Dios, 100% hombre, él casi tira la toalla, digámoslo de esa manera, cuando dijo lo que dijo. Sí. Que Casi estaba como no en aguantaba. desesperación, sí. Imagínate nosotros que, como dice Kismari, que mencionó un rasguño, por un rasguño nosotros lloramos. Claro. Ay, yo creo, me voy a hacen algo, desangrar. Ya estoy- tenemos ya. Me voy a desangrar y así. Ajá. Y esto fue tan profundo, lo de la cruz, que sabemos que médicamente toda la sangre que perdió Jesús, No, era algo. Todavía dicen cosas que médicos. es tú que te quedas, "Ay, wow". no Su podía cuerpo quedar entró en vivo. shock completamente. No podía Y estar vivo. Y tú sabes, wow, aún así en shock, ahí mismo el ladrón que estaba al lado, ahí mismo le dio un chance. Él estando soltando Ay, con todo sí. su dolor, Dios mío. en un shock, le tendió la mano. Ujú. Eso no, ese otro ejemplo que nos da él a nosotros Así en la es. cruz, de con nosotros que aún padeciendo, aún pasando nuestras dificultades, tenemos que extenderle la mano a aquel que Ujú. lo necesita, Sí. aquel que necesita esa palabra, que necesita escuchar lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Porque él, entonces, yo me imagino, ya casi estaba a punto de irse, de morir. Y como quiera decirle, desde hoy entre el reino de los cielos. Sí, estará dale conmigo en el oportunidad de que... paraíso. Ujú. Dime. Mira, ay, Dios Eso nos mío. enseña a nosotros Ay, cómo ay, nosotros ay. tenemos que hacer con todo aquel que no conoce de Cristo.
y cómo nosotros tenemos que ser con nuestros hermanos, Ujú. con quien sea que esté alrededor de nosotros. Así como nosotros nos hemos encontrado en debilidades, Mm. así como nosotros nos hemos encontrado en que hemos caído y nos volvemos a levantar por su gracia y su misericordia, así debemos ver a los demás. Porque que nosotros no estemos en pecado no significa que somos santos, sino que la No. misma palabra nos manda a seguir nosotros Eso es. perfeccionándonos, apartándonos, sacrificando nuestro propio yo para seguirle a Él, Exacto. para cargar la cruz. Ujú. Entonces, si tú hoy estás cargando tu cruz, si tú hoy estás pudiendo cargar tu cruz y aunque te hayas caído, has podido seguir adelante, la palabra me dice a mí que aquel que esté fuerte puede ayudar al que esté débil. Eso es así. O sea que la cruz es una total lección para nosotros. Una absoluta- No, y No que hay- la no misma hay- palabra dice que él vino a servir, no a ser servido. Exacto. Exacto. Y si vemos también aún antes de la cruz, lo que estaban alrededor de él, es otro tema. Ujú. Porque habían algunos que decían, Señor, tú vas para allá y Judas entregándolo. Ahí Sí, vemos la gente él- alrededor de nosotros en el tiempo que ya Dios quiere hacer algo en nuestra vida, Ujú. que llegue el propósito de Dios, que llegue el tiempo. Wow. ¿Quién tenemos al lado? Ujú. Tenemos un Judas que no vende, tenemos a otro que nos dice que no llevamos el propósito, tenemos y tantas cosas alrededor de nosotros para desenfocar. para desenfocar. Exacto. Sí. Ahí él nos dio el ejemplo de cómo nosotros tenemos que mantenernos, Como dice el dicen, caballo. como el caballo con el, ¿cómo que se llama? Con, eso? con lo, yo no me acuerdo. no me Exacto, acuerdo. con eso. Así, mirando la Mirando vista. hasta nuestro enfoque, hasta lo Yes. que Dios te dijo, hasta el propósito de Dios y Wow. no desviarte. No, y que aunque Wow. tú no veas, aunque tú no lo estés viendo en el momento, no Wow. pierdas ese enfoque. Que los Exacto. cielos se van a abrir. Y, al y- final. y mira, Vamos mira, a- mira qué Vamos profundo. a predicar. Mira qué profundo esto. Que la palabra dice, puesto los ojos en el autor y y consumador. ¿Y qué tú Aleluya. dijiste, Kismari? Sí. Que él al final dijo, consumado Consumado es. es. O sea, lo que se consumó, Ajá. puesto los ojos en él, tú siempre estarás direccionándote a lo que es la cruz Amén. y a lo que es a la victoria, a obtener lo que es la Así vida es. eterna en él. Así. Amén. No quería que cuando estaba, tú sabes, viendo lo que es la cruz, lo que pasó después que él se murió, cómo se rompió El velo. el velo, el templo. Digo yo, Dios, Ujú. el impacto fue tan grande. Eso mismo hace Él cuando llega a nuestra vida. Exacto. Rompe con todo. Ujú. Cuando llega la presencia de Dios a la vida de una persona, Él rompe con todo. Exacto. Y digo yo, Dios mío, qué poder tan grande que aún en tu momento más, podemos decir, más débil que tuvo Él, ¿verdad? En ese mismo instante ahí, eso era, el momento más débil era el más fuerte. Amén. Ese es el Dios que le servimos. Amén. Ujú. Amén. Un Dios que hace de lo imposible posible. Ujú. Un Dios que Totalmente. ¿qué no podemos decir? Un Dios sin límites. Eps. Un Dios que aparte de que no haya nada imposible para Él, no hay nada que Él no pueda transformar. No hay nada que Él no pueda renovar. No hay nada imposible para Él. ¿Tú sabes cuántos romanos seguros y muchísima gente de los que estaban dispuestos, que lo fueron, que empujaron que Él fuera a la cruz, estaban en ese momento de que ganamos, no No, ganaron y nada? no, y que lo dice aquí, eso es lo que estaba yo leyendo, que dice que después que bajaron a Jesús, dice que lo cubrieron en lienzo y después lo prepararon Pascua, la fiesta de Pascua. Entonces, Estaban haciendo fiesta. ellos fueron a hacer fiesta Ujú. después de Eso que- mismo pasa con nosotros. ¿Cuánta gente creen que en los momentos más difíciles de nosotros hacen fiesta? Sí. Creen que ya de ahí, Que ya, pero que se- tienen- ajá. que ya Dios no va a hacer nada con nosotros, que a veces el momento que hemos caído, el momento que vamos a decir que nuestras debilidades, que el mismo enemigo que el Señor lo reprenda, muchísimas Amén. cosas que pasan en nuestra vida de creyente, ¿verdad? No nos rompe. Muchísima gente creen que hasta ahí llegó. Vamos, Que Para si le nada. servimos un Dios Pero, que resucitó de los muertos. ¿no? Y que la palabra misma dice, 7 veces cae el justo, Más 7 veces él 7. lo levanta, ¿verdad? Amén. Entonces, ahí es que tenemos que ver que cuando nos caemos, tenemos que volver Dios nos va a ayudar. levantar. Amén. Eso es así. ¿Sabes? Cuando
vemos esos momentos así, donde caemos, nosotros tenemos una responsabilidad de no quedarnos, levantarnos. Amén. Y aunque tú veas lo contrario, porque yo me ponía a pensar eso y yo decía, Dios mío, cuando él estaba así, que él estaba en ese momento, él se sentía solo. Y así muchas veces nosotros nos sentimos solos. Vemos que todo está a Amén. lo contrario. Contrario a lo que esa palabra que Dios nos ha dado. Entonces, es muy importante, como decíamos, mantener la Nuestro vista enfoque puesta en en el aquel que nos Señor. llamó, ¿verdad? Amén. Los ojos puestos en el autor y Sí, consumador de la así. obra, sabiendo que aquel que la empezó A Clara determinar. la Ay, está ay, ay. perfeccionando Aleluya. y la va a terminar. Amén. Porque lo que Dios inicia, Él hasta que no lo termine y esto hasta que Cristo venga, Claro. Él será siempre y cuando nosotros nos pongamos en sus manos, el que estará obrando en esta obra que es de Él, porque somos hechura suya y estamos hechos ¿para qué? Para toda buena obra, para hacer su propósito, para hacer su voluntad aquí en la tierra. Amén. Story time, lo mismo que estaba diciendo yo al principio del podcast, que Shekinah ha sido un podcast que hace ya un año que Dios me lo ha administrado. Y tú sabes todo lo que yo pasé en ese año. Tú llegó un punto en mi vida que estaba tan caída, estaba tan apartada del Señor, que yo pensaba que él lo veía tan lejos que yo me iba a volver a levantar. Y hoy estoy aquí sentada y Dios volvió y restauró, y Dios Así volvió, es. hizo, y lo que Él dijo, lo cumplió. No, y no tan solo eso, sino que tú pagaste el precio. Porque es Exacto. que hay que pagar un precio. Dios te da la palabra, pero tú tienes que pagar un precio. Ujú. Entonces, tú viste que en el transcurso de que esa palabra estaba ahí, ¿verdad? Tú tuviste que pasar por un proceso para poder ver Ver el la propósito de Dios. gloria de Dios manifestarse y ver lo que es el inicio. Eso es así, Ujú. porque Dios, así como Él resucitó de los muertos, así Él resucita todo lo que Él le pone en la mano. Así es. Así Cuando es. Él llega a nuestra vida, todo lo que está muerto recoge vida. Así mismo. Y Ujú. no tan solo eso, yo quería señalar un punto que yo estaba leyendo también, que me gusta, que aparte de todo lo que Jesús atravesó, Él dejó todo en orden. Wow. Él lo dejó todo en orden. Wow, yo no había pensado así, ¿Tú sabes por Mari. qué? Porque después que Él se va, ¿a quién Él manda? Al Espíritu Santo. Él nos deja al Ujú. Espíritu Santo. Él todo lo dejó en orden, como vemos cuando vemos que Él le dijo a su madre, aquí está tu hijo, todo. Él lo puso. Ujú. Así que tenemos que ser nosotros, todo en un orden, esperar, no brincar, como dice en la tablita. Pero tú sabes por Sí. qué, Kimari, por lo mismo que estábamos diciendo, porque Él sabía para dónde iba, su Exacto. propósito y lo que Él estaba determinado a hacer. Exacto. Y yo también lo veo de la siguiente manera, que él mismo dijo, es necesario de que yo me vaya. Para que ¿Por qué? venga el Paracleto. Para que venga el consolador. ¿Y qué diría yo? En el mundo entero hay necesidad. Eso es así. Y Jesús estaba aquí físicamente. Hombre, nosotros no nos podemos dividir como los brazos de un pulpo y estar en todos los lugares. Entonces, hay necesidad en toda la tierra. La creación gime por Él en todo lugar. Todos tenemos necesidad de Él. Claro. Y entonces, imagínate que haya un enfermo en la República Dominicana, haya alguien que esté paralítico en Europa, Así es. otro en África, con cualquiera que sea la circunstancia, tenga la necesidad del Señor, Y ahí entra el Jesús Espíritu no Santo. iba a poder estar. Entonces el Espíritu Santo de Dios que puede estar en todo lugar y en el mismo instante, como puede estar sanando a uno, puede estar salvando a otro. Ay, Y así por el estilo. O sea, sí era necesario, así como lo dije. Y aunque no lo veían tal vez de esa manera, porque no lo entendían en ese No, momento. claro. ¿Cómo que tú te vas a ir? Y no Y va va a a dejar dejar otro. otro. Y no va a dejar. Pero- No, y que tú no puedes ver el que le iba a dejar. Si vas, Sí. yo me voy, Kismari, pero yo te voy a dejar Cinta aquí, que te va a Claro. ayudar. No, yo le voy a dejar al Consolador. ¿A ¿Dónde dónde está? está el ¿Quién? Consolador? El Espíritu Santo de Dios, pero ¿dónde está? Sí. ¿Y qué digo? Que sí era necesario. Así Y aunque es. era difícil de creer, porque wow, pero a ti es que te estás moviendo, que sanas enfermos, que restauras, que levanta a los muertos. ¿Cómo que tú te vas a ir? Porque, y la verdad es que casi nada de lo que pasó podía ser posible sin el Espíritu Santo. Para nada. Porque desde el principio, de que Jesús ya iba a comenzar su ministerio,
tuvo que descender sobre él. Y era muy necesario. Es ¿Tú sabes por necesario, qué? el creyente está lleno del Espíritu para Exacto. poder cargar su cruz. No, y también que nosotros como seres humanos siempre buscamos algo que adorar, diría de esta manera. Algo que vaya por encima de nosotros. Y el nosotros ver a Jesús, vamos a decir en estos días, lo iban a idolatrar. Yes. Sí. Y en vez de mirar al Padre, íbamos a mirarlo simplemente a Él. Y vemos que todo es un orden, como tú dijiste. Entonces, tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, a través del Espíritu Santo podemos conocer a Jesús. Amén. Y Jesús, que nos dio el ejemplo total de hombre aquí en la tierra, es quien nos lleva al Padre. Santo. Amén. Y ahí fue que se rasgó el velo. ¿Por qué? Porque en el inicio el hombre hablaba directamente con Dios. Exacto. El Señor se movía, se paseaba con ellos en el jardín. Y eso se rompió. Pero ahora el hombre, a través del Espíritu Santo y siendo el mediador Jesucristo, pueden llegar directamente al Padre. Ya esa barrera se rompió. Y yo creo que ese es el punto de la cruz, ¿verdad? El plan de redención, el de volver a unir al hombre con Dios. Qué bonito es que ahora nosotros podemos entrar a nuestro lugar secreto. Amén. Podemos venir a su casa y ya no necesitamos un sumo sacerdote. Ya Así nosotros mismos podemos entrar al lugar santísimo. Ay, santo. ¿Verdad? Y cuando la cruz es eso, eso, poder unirnos otra vez con Dios, poder que su espíritu ya no esté sobre nosotros, sino en nosotros. En nosotros. Santo. Es Wow. algo tan lindo lo que Dios hizo a través de eso. Y lo más hermoso de todo es que desde el principio eso es lo que Él quería hacer. Que desde el principio Él sabía que Él no quería estar sobre nosotros, que Él quería estar dentro de nosotros. Que Él quería que nosotros hagamos cosas más grandes de las que Él había hecho. Y qué privilegio tan grande es que Él tenga todo eso en mente para nosotros. Nosotros no somos ni merecedores de nada de eso, de lo que Él hace. Así es. Así mismo es. ¿Y qué diría yo? Yo diría que su amor es tan grande que su anhelo, así como tú dices, su anhelo es morar en nosotros, Amén. vivir en nosotros. ¿Y de qué manera? Que nosotros reflejemos a Jesús. Amén. Y su amor. Que a través de nosotros ver el sacrificio en la cruz, la vida de Jesús, el vivir como Él. Eso es Tú así. sabes, nosotros como padres, que los tres somos padres, ¿sabes qué orgullo tan grande es ver que tus hijos sigan tus mismos caminos? Y más en este camino, ver tus hijos que busquen a Dios, que amen a Dios, que reconozcan, simplemente con que los reconozcan. Por ejemplo, a mi hija, sé que suena un poco como Mario, pero tú estás muy exagerado. Pero no, mi hija aún no hablaba y yo a mi hija, yo le leía la palabra desde el Génesis. Y sin ella hablar, luego más adelante, yo le comencé a decir, yo soy papá. Pero aparte de yo ser tu papá, yo quiero que ya tú vayas teniendo en tu subconsciente que nosotros tenemos un padre. Wow, santo. Y ese padre es Dios. O sea, que para nosotros es un orgullo ver que nuestros hijos conocen a Dios, buscan a Dios, los reconocen a Él. ¿Qué tan orgullo tan grande tendrá el Señor de Wow, ver tú me lo quitaste que de la boca. nosotros, Me lo quitó de la boca. yes, que nosotros, digamos, nosotros conocemos, reconocemos a Jesús? Y dice la palabra, y esta es la vida eterna, que te reconozcan a ti como único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él nos envió. ¿Verdad? Porque también dice que abogado tengamos con el Padre, ¿verdad? So, yo me imagino al Señor, mira, Padre, mira a mi hijo, cómo te busca, Ay, mira yeah. cómo... Y es verdad, me lo quitaste la boca porque yo he tenido escenarios que mis hijos han cantado aquí, a mí se me aguantan los ojos. Of So, course. imagínate Dios cuando nosotros hacemos eso, como Jesús quizá le dice al Padre, mira,
Ay, se sí. levantó fulanito, Sí. mira, te está buscando de día y noche. Ujú. Mira, por Wow. favor, concédele esto, porque mira cómo te está buscando, mira cómo tiene sed de ti, mira cómo está Ujú. ayunando de ti. Entonces me imagino que, wow, se me paran hasta los pelos, porque siento que él Claro. también siente ese Y- gozo Claro. cuando nos ve a Claro. nosotros. Y así es que dice que él es abogado, porque él va donde el Padre. Tú no estás viendo lo que está haciendo mi hijo. Claro. Así es. Y él Aleluya. ve, y también él ver que nosotros estemos padeciendo. También. Y nosotros permanezcamos y le digamos, Señor, aquí estamos y aunque sea difícil para nosotros, por ti queremos seguir. O sea, por obedecerte a ti, por amarte a ti, que nos amaste a nosotros primero. Mira cómo yo estoy actuando. Yo me imagino el Ay, Padre santo. tan También, feliz yes. Sí. de vernos a nosotros. en en esa- vano, para- lo que no, hizo. Wow, eso me el da- Que no fue resultado en vano. es no fue en fruto vano. del sacrificio. Sí. So, cada vez que nosotros le somos obedientes, Sí. cada vez que nosotros lo adoramos, cada vez Amén. que nosotros con nuestra manera de vivir, de pensar, de actuar, Ujú. le damos gloria a su nombre, nosotros estamos orgulleciendo al Señor. Amén. Le estamos recordando a Él que no fue en vano nada de lo que Él hizo Amén. por nosotros, Amén. ¿verdad? Wow, qué lindo eso. Así. Eso es Amén, hermoso. sino que está creciendo una familia, está creciendo una comunidad que ama al Al Señor, Señor. que su sacrificio no fue en vano. Y nosotros hoy proclamamos, porque a través de su sacrificio hoy tenemos vida y tuvimos la oportunidad de aceptarlo en nuestro corazón, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. O sea, Ajá. Él nos llama a todos, nos ama a todos, pero aborrece el pecado. Sí. Y estoy uniendo muchas cosas, pero ¿qué digo? Que muchos o todos somos llamados, Sí. pero no todos aceptamos ese El llamado. llamado, ¿sí? A nosotros, nuestro Padre, todos nos corrigen y nos tratan de instruir, pero no todos los hijos somos obedientes. No todos los hijos escuchamos. Y vemos ahí en Jesús un hijo Obediente. Que lo dio todo por el que lo dio todo. Que dijo, Padre, aquí estoy. Padre, aquí hago lo que tú quieras. Aquí está tu hijo haciendo tu voluntad. Amén. 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 So, la verdad es que lo que queremos nosotros con este tema transmitir al público, Sí. que entendamos que es el plan de Dios. La cruz fue el plan de Dios. El plan de Dios para que todo aquel que en Él crea, Ujú. más no muera, más tenga vida eterna. Como dice Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo, que dio su único Hijo, único, todo que en Él tenga vida. Amén. Amén. Entonces nosotros, todo aquel que nos está quizá viendo, que no conoce al Señor, te invitamos que no solamente nos escucha a nosotros, sino que haga tu investigación. Mira a ver qué es lo que es la cruz. Y yo estoy segura que Dios te va a revelar. Porque no hay manera de ver un sacrificio con tanto amor, y un Dios tan grande que hizo de nada tanto, ¿verdad? Y de gente que no eran ni merecedores de él, que con el Amén. simple hecho de decir, sí, Señor, yo reconozco que tú moriste en la cruz por mí y te entrego mi corazón y mi vida. Con eso él hace un imperio, ¿verdad? Exacto. Sé que él se te va a revelar. Le quiero recordar que Shekinah va a ser todo el primer miércoles y tercer miércoles de cada mes. Tengamos otro programa el 23, En 2 semanas. el 23, el 24 de este mes. Estaremos a las 7:30. Con Dios adelante vamos a estar en nuestro canal de YouTube. Estaremos anunciando y te invitamos que sigas dejando tu comentario. Queremos seguir interactuando. Cuando podamos tener un tiempo, volver a comentar. Y esto será como una familia, lo veo, ¿verdad? No, Amén. claro. Como una familia, como un study Bible, como un Estudio grupo, de Biblia. ajá, como un grupo de fortaleza, vamos a decir, que nos Amén. podamos, porque así como nosotros hablamos aquí, ellos no hablen y así nos podamos Que fortalecer. cada uno nos nutrimos. Amén. Sí, y nos podamos nosotros fortalecer. damos, pero en la también fe. ellos nos dan también Sí, para amén. que todos Amén. somos edificados. Amén. Así es. Bueno, y entonces, ¿tienes algo más que decir? Amén. Yo podría decir que, así como te estabas diciendo, Cintia, este es el momento en que si algunos de ustedes que nos escuchan
no han recibido al Señor en su corazón pueden hacerlo. Amén. Que así que de la manera que tal vez muchas veces creemos y proyectamos, o ellos le sirven al Señor, ellos sí tienen una relación con Dios y ellos han recibido la gracia y misericordia del Señor, no solamente nosotros, Amén. sino que el sacrificio en la cruz no fue simplemente para uno, dos o tres personas, No, fue por sino que todos. fue por todos y Amén. para todos. Así que así como la misericordia, la gracia del Señor nos alcanzó el día de hoy a nosotros, también te alcanzó a ti. Amén. También Dios te ama. Dios nos ama a todos. Y hoy podemos aceptarlo en nuestro corazón y decirle, Señor, ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario no fue en vano. Y yo hoy creo que por tu sangre yo puedo ser renovado, yo puedo Amén. ser restaurado. Por tu sangre yo puedo ser una nueva criatura. Así como Él lo ha hecho diariamente, su misericordia se ha renovado cada mañana. Así hoy también tú puedes venir a Amén, sus santo pies, Dios. venir a su cruz y decirle, Señor, yo hoy te Amén. acepto, Señor, hoy yo quiero servirte y caminar contigo de la mano. No solo de escuchar, sino yo quiero verte, yo Amén. quiero sentirte. Y eso, y yo diría que eso sería lo primero que tú puedes poner en tu corazón. Yo te lo quiero dar a ti, haz con él como tú quieras hacer. Y yo te quiero conocer, no de oídas. Ok, yo escuché que me dijeron que Dios es así, que el Señor, no, yo quiero Que lo conocerte. experimenten. Yo quiero experimentarte. Como dijo Cintia, si tú quieres, investiga. Amén. Así Eso es es. así. Yo quiero saber que tú eres Te real. reto que investigue, que yo sé que se te va a revelar. Amén. Sí. Y yo testificaría que así fue que yo conocí al Señor. Diciéndole, yo escucho que dicen que Dios me habló, yo escucho que el Espíritu Santo, que yo sentí su presencia y que la gente lloraba. Yo decía, ¿qué era todo eso? Yo quiero saber que todo eso, si tú hablas, háblame. Si tú de verdad sientes en tu presencia, ¿qué se siente en tu presencia? Y yo sé que Él está ahí escuchándote. Amén. Yo sé que Él está ahí y con sus brazos abiertos nos está esperando cada día a cada uno de nosotros. Todo aquel que venga con un corazón contrito y humillado Yes, delante Él no lo de Él, rechaza. Él jamás lo va a despreciar. Y yo Amén. quiero dejarlo con un versículo antes de cerrar, porque estabas hablando acerca de los padres, como padre, ¿verdad? Y me encanta este versículo que está en Mateos 7, del 9 al 11, donde dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le Ujú. dará una piedra? Santo. O si le pide un El pan de pescado, vida. le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos Wow. sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Ujú. que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? Perfecto, Yes. porque Aleluya. literalmente nos dio el pan de vida, Sí, Jesucristo. Amén. y que Él está presto, Él es un Padre que está pendiente de cada una de sus necesidades, de cada una de nuestras necesidades. Así que yo te insto que busques del Señor, que experimentes ese gozo, esa salvación, porque Él está presto para hacerlo contigo como lo hizo con cada uno de nosotros. Amén. En el nombre de Gloria Jesús. a Dios. Bueno, hasta aquí nuestra parte, ¿verdad? Amén. Y oren por nosotros. Nosotros estaremos orando por ustedes. Como les dije, dejen sus comentarios y todo. Le pido que estén pendientes a las redes sociales. Vamos a estar anunciando. El 24 de este mes tendremos nuestro próximo programa. Y ahí sé, porque Dios tendrá otra palabra fresca, porque lo de Él es fresco cada mañana, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, un placer. Estamos más que bendecidos que este fue el primer programa de muchos que yo sé que Dios hará algo grande en el nombre de Jesús, ¿verdad? Te insto y no quiero pasar por alto que tenga en mente siempre que la cruz es vida, es poder, es Amén. redención y es salvación. Amén.